Hermanos, hermanas, hay una definición de locura que tal vez ustedes conozcan, porque nos han dicho, ya ven ustedes, desde el tiempo de Pablo, desde casi, digámoslo así, el inicio de la vida de la iglesia, casi desde el inicio de la historia del cristianismo, han dicho que los cristianos estamos locos. Y pues una definición de locura, ¿verdad?, tiene que ver con qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero déjenme decirles lo que está sucediendo allí. No leímos todo lo que viene en el capítulo 26 de Hechos, pero allí en ese capítulo Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está diciendo su testimonio. Pablo está diciendo quién había sido él. De acuerdo con los cánones de su tiempo, lo correcto, lo normal, lo que debería hacerse era perseguir a todos estos cristianos que estaban fuera del judaísmo, que se habían vuelto locos y que deberían traerlos otra vez al redil del judaísmo. Entonces, Pablo fue uno de los encargados. Él se atribuyó, él se propuso como una de las personas para poder traer a esos locos de regreso al judaísmo, sin importar qué cosas. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, pues podía meterlos a la cárcel. Podían entonces latigarlos, podían entonces hacer castigos con ellos de tal manera que ellos volvieran en sí, ¿verdad?, de su locura, y entonces pudieran regresar a la religión correcta que era en aquel entonces el judaísmo. Dice Pablo, sí, yo fui de esos, pero de pronto un día el Señor me encontró, me derribó, me cegó, hizo que yo empezara a ser una persona diferente. Y es cierto, esto es cierto, Agripa, me volví loco, pero en realidad ahora es cuando estoy cuerdo. Esta es parte, hermanos, de la historia de Pablo. Pero algunos de nosotros ahora hemos considerado que en realidad lo que tenemos que hacer es lo que hace todo el mundo, porque eso es lo normal, porque eso es lo habitual, porque eso es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y si hacemos eso, por supuesto, entonces, hermanos y hermanas, todo el mundo nos considera que somos normales, ¿verdad? Pero nos preguntamos a veces, ¿no se han hecho esa pregunta? Su servidor lo hizo en alguna ocasión. Bueno, ¿de verdad estoy bien? En realidad, lo que estoy haciendo y la manera en la que soy es la mejor. Y por supuesto, uno tiene que llegar a la conclusión: no. Porque queriendo yo que las cosas sean diferentes, me encuentro que no. ¿Por qué? Porque siempre estoy haciendo lo mismo y esperando resultados distintos, Armando. La locura, dice una definición, es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. En otras palabras, decimos, bueno, hay que tratar de lograr que las cosas sean distintas, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez, y esperamos que las cosas sean diferentes. ¿Será posible? No, ¿verdad? No. ¿Saben quién dijo esta definición? ¿Saben quién hizo esta definición de locura? Este gran científico, Albert Einstein. Albert Einstein dijo: la verdad es que la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados distintos. Y lo dijo este señor. ¿Sí? Esta es una de las más famosas fotografías de Albert Einstein.
En una ocasión estaba saliendo de una conferencia, ¿verdad? Y entonces ahí estaban todos los fotógrafos tomando fotos y esperando, ¿verdad? Que se detuvieran y que les pudieran permitir tomar una foto. Y entonces, cuando ya estaba por entrar a su auto, un fotógrafo le dijo a Albert Einstein: señor Einstein, una foto más. Y entonces Albert Einstein se volteó y puso esa cara. Albert Einstein, hermanos, era ha sido uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo. Y sin embargo se dio el lujo, ¿verdad? de hacer esto. Pero él fue el que dijo que la locura consiste en esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Quieres una vida diferente? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Quieres una vida feliz? ¿Quieres una vida gozosa? Entonces no puedes seguir viviendo de la misma manera esperando que de allí resulte el gozo, la felicidad, la alegría, el bienestar, ¿verdad? No se puede, ¿o sí? ¿Quieres una vida que valga la pena vivirse? Bueno, pues entonces no puedes seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo hasta este tiempo, ¿verdad? Esperando que entonces la obtengas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad estaríamos locos, ¿no? Estaríamos locos. Pablo tiene que estar discutiendo con los corintios. Los corintios eran un pueblo, por supuesto, que está ubicado allí en la Grecia, ¿verdad? En Corinto. Era un pueblo que en aquel entonces era de los más cultos. La cultura griega había permeado todo aquella parte del Oriente Medio, del norte de África, de partes del continente europeo occidental, ¿verdad? La cultura griega había permeado todo eso. Aunque los romanos controlaban, hermanas, militarmente, políticamente, controlaban todo esto, todo este gran imperio, la cultura era griega. El caparazón era romano, pero el centro, la cultura, era griega. Los griegos se consideraban los más sabios, los más cultos, los más civilizados. Y entonces cuando llega por allí el cristianismo, pues estos dicen: ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un hombre crucificado allá como delincuente en Palestina pueda ser el motivo de mi salvación? ¿Cómo puede ser eso posible? Y entonces ellos discutían con Pablo, lo vemos allí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y le preguntaban las razones: explícanos eso. Pero algunos de ellos decían: mira, eso es ilógico, completamente ilógico. No es posible. Es más, a los cristianos en aquel entonces se les acusaba de ser tan ignorantes, que lo que adoraban era un burro crucificado. Hay un grabado allí de hace muchísimos años, bueno, casi al principio de nuestra era, donde precisamente se ve a una cruz y la figura de un asno que está crucificado, porque consideraban los griegos, consideraba la gente de aquel entonces que los cristianos eran solamente no tenían la cultura ni la refinación, el refinamiento, de los cultos como los griegos y los romanos. Pero las cosas cambian. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en la primera carta a los Corintios? Pablo dice: los griegos buscan, ¿qué? ¿Alguien se dio cuenta?
sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, es decir, argumentos. Convénceme de que las cosas son así, pónmelo de manera lógica para que yo lo entienda. Dame tus argumentos para que yo pueda verdaderamente creerlo. Ese es el razonamiento de los griegos. Para que un griego pudiera estar convencido, entonces lo primero que había que hacer era llegarle por aquí, ¿sí? Por el intelecto, por la mente. Pero sigue diciendo Pablo, ¿y los judíos? ¿Y los judíos qué piden? Señales. Los judíos querían ver cosas prácticas. A ver, mira, hazte un milagrito y entonces sí te creo, ¿verdad? ¿No? Es lo que le piden a Jesús. A Jesús, allí lo vemos en el Evangelio de Juan que estamos estudiando. A Jesús la gente le dice, a ver, eso que hiciste por allá, hazlo también aquí y entonces sí vamos a creer, ¿no? Y dice Pablo, sí, los judíos piden ver las cosas, los griegos buscan conocimiento, sabiduría, argumentación, todo aquello que pues los va a convencer. Pero dice Pablo, pero nosotros predicamos, ¿qué cosa? A Cristo crucificado. No es ni un conocimiento, no es ni una señal, sino que dice Pablo que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Cristo es el poder de Dios para salvación. Hermanos, el asunto de las culturas es que establecen normas, establecen principios, establecen formas de conducta que se espera que todos sus habitantes cumplan. Ese es el asunto de la cultura, ese es el asunto de los modelos, ese es el asunto que se supone que todos los habitantes deben obedecerlas y someterse a esas formas. El que se sale de esas formas se le considera pues como loco, ¿verdad? ¿Quién es el loco? El que no se ajusta a las normas, el que no acepta las cosas como lo normal, el que se sale de los límites, el que no se comporta más bien de manera incorrecta de acuerdo con las normas de la cultura o de la sociedad donde se vive, y a ese entonces se le considera loco. ¿Qué nos están diciendo estas lecturas de Hechos y de Corintios? Que en realidad, para los estándares del mundo, para los estándares de la sociedad en las que nos encontramos, los cristianos estamos locos. ¿Por qué? Porque no nos comportamos, o no deberíamos comportarnos como el resto de la sociedad, como el resto de la comunidad donde nos desenvolvemos. Deberíamos ser distintos, no ajustarnos a las normas de lo que dice la sociedad, estar fuera precisamente de ellas, pero, ¿verdad?, sin estar exiliados de la sociedad. Hay una carta que se llama la Carta de Ogneto, y allí el autor describe cómo es que vivían los cristianos de aquel entonces. Y el autor dice que ellos viven como extranjeros, pero obedecen las leyes, que ellos son personas que cuando todos los demás odian, ellos aman. Y entonces las cosas son completamente distintas para los cristianos. Hermanos, hermanas, Pablo estaba allí. Acompáñenme allí al libro de los Hechos, por favor.
Pablo que él respondió al llamado que Jesucristo le hizo, y por lo cual él se convirtió en apóstol de Jesús. Esto es lo que está anunciando primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, en Judea, ¿verdad? A los gentiles. ¿Qué cosa les anunciaba? Versículo 20: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pues ¿por qué? Porque decían los judíos de su tiempo, porque ya Pablo está loco, ¿verdad? Hay que apresarlo, hay que encarcelarlo para que no contagie esta locura a los que estamos por aquí. Pero si seguimos leyendo, Dios le ayuda, Dios le provee la ayuda necesaria para salir de allí. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a predicar por todos lados. Se va a Corintios, se va a la Asia Menor, se va, ¿verdad?, a las partes más extremas de la Europa Occidental. Algunos autores incluso dicen que su deseo era llegar hasta España, lo que ahora es España, ¿verdad? Porque precisamente sentía que ese era su llamado, simplemente estar predicando a Cristo crucificado, que es poder de Dios para salvación. Y algunas personas, hermanos, consideraban precisamente que Pablo estaba rematadamente loco. Cuando Pablo le dice esto a Festo y delante del rey Agripa, ¿qué le dice Festo? En el versículo 24. Dice la escritura en una frasecita así, miren. Festo a gran voz dijo. ¿Cómo sería eso? A gran voz. No nos atrevemos, a veces no nos atrevemos, ¿verdad? Porque, pero dice la escritura, Festo a gran voz dijo: ¡estás loco! Las muchas letras, Pablo, te han vuelto loco. Ya derrapaste, Pablo. Estás fuera de ti. Esto que dices es una locura. Entonces le pregunta al rey Agripa, Pablo, oye, rey, ¿tú crees a los profetas? Yo sé que tú crees. ¿Y qué contesta el rey Agripa? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mira, te quedaste a un tantito así de convencerme. Pero le hizo más caso a Festo, ¿no? Yo creo que también Agripa pudo haber dicho, pues sí, Pablo, está muy bien lo que dices, pero como que me suena locura, y por eso por poquito me persuades a ser cristiano. En otras palabras, podríamos ponerlo de esta forma, diría el rey Agripa: por poco me persuades a tu misma locura. Pero hermanos, hermanas, si ser cristiano significa estar loco, es por los estándares del mundo, considero las cosas normales. Por ejemplo, en esta comunidad, hermanos, hermanas, ¿qué se considera lo normal? Lo normal se considera estar en el carnaval. Eso es lo que tienen que hacer los demás. Todo el mundo tiene que participar, sin importar qué cosa. Eso es lo normal, eso es lo habitual, eso es lo que todo el mundo dice. Pero es que esto es una tradición. Alguien me estaba comentando, ¿verdad? La tradición del carnaval comenzó con el asunto de Emiliano Zapata. Y decían que precisamente porque Emiliano Zapata vino y repartió las tierras, entonces la gente quiso festejar eso y empezó con esta... Por eso andan vestidos de charros, ¿verdad? ¿No? Pero ¿dónde ha quedado eso? La celebración. ¿Dónde quedó esos grandes personajes
de nuestra Revolución Mexicana. Lo normal es eso, hermanos. Eso es lo normal. Aquí, para nosotros. Yo diría, si eso es lo normal, entonces quiero estar loco. Quiero verdaderamente estar loco. Me estaban comentando que para andar en una comparsa hay que pagar 4 o 5 mil pesos para andar en la comparsa. Caray, prefiero gastarme ese dinero en mi familia. Lo normal es embriagarse y ver a los muchachitos, ¿verdad? Con botellas así, ya no cervezas, sino botellas de licor en la calle, sirviéndose y tomando. Eso es lo normal. Eso es lo habitual. Eso es lo tradicional. Entonces, yo quiero estar loco. Yo quiero estar verdaderamente loco. Porque entonces, solamente así, soy feliz. Solamente así voy a ser verdaderamente feliz. Pablo le decía, mira, no me importa, he estado con los pies metidos en el cepo, he estado en la cárcel, he padecido naufragio, he sufrido hambre, me han picado las serpientes, he estado haciendo muchas cosas que amenazaron mi vida, y sin embargo, sigo a Cristo y predico a Cristo y a este crucificado, y no me importa que me digan que estoy loco. No me importa. Si eso es locura, entonces verdaderamente quiero estar loco. Porque entonces es una locura, como dice allí en su boletín, hermano. ¿Cómo? Es una locura sabia. Es una locura verdaderamente sabia. Quiero comportarme igual que los demás. Entonces no te quejes, hermano, que tu vida la vida de tu familia sea la que está. ¿Quieres seguir portándote normalmente como aquí? Entonces verdaderamente acepta las consecuencias de ello. No digan, ay, ¿por qué no soy feliz? Ay, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no? No. Simplemente ser las consecuencias de tu propia normalidad. ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Entonces vuélvete loco. Vuélvete loco. Y ve lo que Dios puede hacer entonces en tu vida. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Bueno, esa es la normalidad, ¿verdad? Pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Albert Einstein decía: si sigues haciendo las mismas cosas, no importa cuánto tiempo las hagas,
nunca vas a tener resultados diferentes. Pero si haces cosas distintas, entonces puedes esperar resultados diferentes. Esta mañana, hermanos, yo les invito a que sean locos, sabios, verdaderamente sabios, porque solamente así se puede obtener una vida diferente, distinta. De otra manera, no nos creemos que nuestra vida personal, familiar, comunitaria sea como es. Y por eso en esta mañana también yo quiero invitar, hermanos, a que si tienes algo que debes dejar en las manos de Dios para que tu vida sea diferente, entonces lo hagas. ¿Quieres seguir siendo normal de acuerdo con los estándares en los que nos movemos? No hay problema. Pero Dios te dice, aquí estoy yo. Ven, vamos a andar juntos y a ser diferentes. Y si alguien quiere, hermanos, mientras si alguien quiere venir y decirle al Señor, Señor, de verdad, ahora ya sé lo que pasa con mi vida y quiero hacer las cosas diferentes, entonces aquí está el reclinatorio para que vengas y estés con el Señor y le digas, sí, quiero tener una locura que sea sabia, la sabiduría que lleva a la salvación. Les invito a los que quieran venir al reclinatorio y hagamos esta oración. Señor, en esta mañana, al estar delante de ti, no podemos ocultar nada, Señor, no importa si estemos aquí en el reclinatorio o nos encontremos en nuestros lugares. No podemos ocultarte nada, Señor. Tú nos ves, tú sabes, Señor, incluso nuestros pensamientos más íntimos. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte que aquí estamos. Que deseamos, Señor, ser sabios, verdaderamente sabios.
aunque eso signifique que los demás nos consideren locos. Porque esa es la sabiduría que hace que nuestra vida verdaderamente sea feliz, sea buena, sea precisamente lo que estamos buscando. Y ahora nos damos cuenta que separados de ti, Señor, no lo vamos a lograr. Y por eso esta mañana queremos entregarte nuestra vida. Y pedirte, Señor, que la recibas. Pedirte, oh Dios, que proveas, Señor, la felicidad que hemos andado buscando y sin hallarla. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero cuando estamos firmemente en ti, entonces podemos llevar mucho fruto. Entonces podemos verdaderamente encontrar todo aquello que nuestro corazón anhela, que busca, y que, Señor, necesitamos. Padre, Señor, solamente te entregamos nuestra vida y te decimos que nos recibas. Te pedimos, Señor, y hagas que nuestra vida sea diferente para que hagamos cosas distintas y entonces sí podamos obtener resultados distintos. Transforma nuestras vidas.